Recordar, la semana pasada hemos visto que para que ingrese el aire requerimos un movimiento muscular y requerimos que haya oxígeno en la parte externa, en la atmósfera, ¿no es cierto? Requerimos que nuestro aparato respiratorio, nuestra parte anatómica esté indemne, ¿no? Para yo poder respirar y que ingrese el aire que está a nuestro alrededor. Este aire, que tiene un porcentaje de oxígeno, va a ingresar hacia los alveolos, ¿ya? Y cuando ingresa a los alveolos, sigue teniendo un porcentaje de oxígeno y ese oxígeno tiene que pasar lo que habíamos visto la semana pasada, la membrana alveolo-capilar, que no podía tener más de 0.5 micras, ¿se acuerdan? Entonces, cuando pasa la membrana alveolo-capilar, ese fenómeno se llama difusión. Y para que pase, sigue las mismas leyes de gases que ustedes han leído en todo lo que es biofísica y en el colegio, ¿ya? Los gases requieren ciertas propiedades como volumen, temperatura y una presión. Para nosotros es importante que exista este volumen, ¿no?, de aire en la atmósfera, ¿sí? Porque este volumen de aire en la atmósfera contiene un porcentaje importante de oxígeno. Requerimos que exista una temperatura adecuada y requerimos que exista una presión de la atmósfera. ¿A qué se refiere la presión de la atmósfera? Se refiere a que toda esta mezcla de gases están sobre nosotros, generándonos, ¿no?, una presión, generándonos que estemos sobre el piso, ¿sí? Nos están aplastando prácticamente, ¿ya? Y esta presión, en teoría, es 760 milímetros de mercurio, medida. Sin embargo, esta presión de 760 milímetros de mercurio es medida a nivel del mar, específicamente a nivel del mar, no más arriba, ¿ya? O sea, en la orilla del mar son 760 milímetros de mercurio. Y cuando vamos ascendiendo, cuando vamos subiendo de altura, llegan a Tacna, que es 500 metros sobre el nivel del mar, entonces esta capa de gases se va dispersando un poquito y ya no tenemos 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Si nos vamos a Moquegua, que es 1000 y tantos, 1100 metros sobre el nivel del mar, esta capa de gases se va haciendo más dispersa, ¿sí? Si nos vamos a Arequipa, que es 2400 metros sobre el nivel del mar, la capa se hace más dispersa todavía, ¿no? Y genera menos presión, ¿no? Nos sentimos más libres. Si vamos a Cusco, 3000 metros de altura, genera más presión todavía, menos presión todavía, ¿no? Porque está más dispersa. Entonces, mientras vamos subiendo, más disperso. El porcentaje de gases que contiene el aire atmosférico sigue siendo el mismo, pero lo que pasa es que la presión es menos. Entonces, la ley que vimos la vez pasada era la ley de Boyle, ¿no es cierto? Que cuando más pequeño era el espacio, más presión ejercían los gases. Y eso es lo que sucede generalmente a la orilla del mar, ¿no? Donde la atmósfera, todo el aire atmosférico, ahí está haciendo la mayor presión. Pero vamos subiendo y se va dispersando. Y entonces a mayor espacio hace menos presión. Ley de Boyle, la ley que se aplica en la ley de los gases. Y la ley de Dalton, que dice que este conjunto, este aire, que es un conjunto de gases que estamos respirando, tiene una presión. Y esta presión es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que conforman nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, nuestra atmósfera es conformada por un grupo de gases. Y este grupo de gases generan esa presión, 760 a nivel del mar. Esos 760 a nivel del mar es el producto, es la suma de las presiones de cada uno de los gases. Y entonces esta mezcla de gases se da de la siguiente manera. El nitrógeno, que es el gas más abundante que nosotros tenemos en nuestra atmósfera, es 79% prácticamente de nitrógeno, 78 puntos y tantos de nitrógeno. El oxígeno, que es el que nos interesa a nosotros más, bueno, si no hubiese habido nitrógeno no podríamos vivir, ¿no? O sea, definitivamente el nitrógeno ha sido el chispazo que da la evolución de la vida, ¿no?
cuando se mezcló con las moléculas de oxígeno y carbono, ¿no? Si no hubiese habido eso, no viviríamos. Entonces el nitrógeno es 78% y tantos. El oxígeno es 21% prácticamente en nuestra atmósfera, el 21%. ¿No? El 21%. Esos son porcentajes, ¿ah? Los porcentajes. Pero ¿qué hemos dicho? ¿Qué dice la ley de Dalton? La presión total es la suma de las presiones parciales. Es decir, el nitrógeno con este porcentaje debe generar una presión parcial. El oxígeno con este porcentaje debe generar una presión parcial. Y el resto de gases, el dióxido de carbono, el argón, xenón, hidrógeno, son gases que están en pequeña cantidad. No, al aire libre no los vemos. Pero sí tenemos que tomar en cuenta el nitrógeno y el oxígeno. A esos porcentajes genera una presión parcial. Y los 760 milímetros de mercurio es la suma de las presiones parciales. ¿Ya? Suma de las presiones parciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el oxígeno es el 21%, finalmente nosotros lo que queremos es oxígeno, ¿no es cierto? Es el 21% para poder vivir. Entonces, ese oxígeno con 21%, sacamos el 21% de 760, y el oxígeno que genera una presión parcial más o menos de 159 milímetros de mercurio. Más o menos. Entonces, si tenemos 760 milímetros de mercurio, aquí, afuera, ¿no? Y el 21% de ese 760 milímetros es oxígeno, el oxígeno me está generando una presión parcial de 159 milímetros de mercurio. 159 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Y eso para qué me sirve? Pues el ingreso de gases hacia nuestro torrente circulatorio es un juego de presiones. ¿Ya? Tenemos que ir viendo cómo esas presiones van a ir cambiando. ¿Sí? Nuevamente, entonces. Pero cuando ingresan a nuestro aparato respiratorio, esos 760 milímetros de mercurio con 21% oxígeno que genera una presión de 159 milímetros de mercurio, ingresa a nuestro aparato respiratorio. Y en nuestro aparato respiratorio se van a encontrar con cosas como resistencias. ¿Por qué? Porque van a encontrar tubitos como la laringe, la tráquea, los bronquios, ¿no es cierto? Vamos a encontrarnos con que hasta la división 16 solo es una zona de conducción, que está con mucosa, con cilios, ¿no? Vamos a encontrarnos con que esa zona, las mucosas, generan, como el aire es frío, las mucosas lo calientan. Y al calentar ese aire frío, ¿qué producen? Producen vapor de agua, producen humedad. ¿Dónde va el vapor de agua? El sistema respiratorio, dicen, ¿no? Y cuando se van a la altura, cuando se van a sitios muy fríos, ¿qué es lo que pasa cuando exhalan? Sale un vapor, ¿no es cierto? Salen nubecitas de vapor, ¿no? ¿Eso qué es? Es agua condensada, ¿no? Estamos exhalando agua, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos esos fenómenos, sobre todo el vapor de agua, genera una presión de resistencia. Y entonces, cuando entran los 760 milímetros de mercurio y quieren llegar hasta los pulmones, no van a poder llegar. Y llega solamente 713, porque la presión de agua genera una resistencia de 47 milímetros de mercurio. ¿Ya? Estamos hablando a nivel del mar, ¿eh? Estamos hablando a nivel del mar. 760 menos 47, 713. ¿Ya? Que van a llegar hasta los pulmones. Ahora, el porcentaje de oxígeno, que era 21% acá, también cambia en los alveolos. ¿Por qué? Porque en los alveolos constantemente está entrando oxígeno y saliendo CO2. Entrando oxígeno, saliendo CO2. Se absorbe oxígeno. O sea, el 21% que está llegando no va a existir porque rápidamente es intercambiado. ¿Ya? Recuerden que también tenemos una zona de espacio muerto, ¿no? Donde se va estancando el oxígeno. ¿Ya? Y entonces al alveolo no llega 21%. Al alveolo llega 13.6% nada más. Y entonces vamos a acordarnos ahora de nuevo.
La presión atmosférica acá afuera, a nivel del mar, es 760 milímetros de mercurio, con una presión de oxígeno de 159 milímetros de mercurio, porque el oxígeno es 21% acá afuera, estamos hablando de afuera. Pero cuando entra nuestro aparato respiratorio todo cambia. Como hay vapor de agua, entonces la presión que entra hasta el alveolo es 713 milímetros de mercurio. Y solamente como hay intercambio de oxígeno constante, difusión, sale, entra, sale CO2, entra oxígeno, entonces solamente hay un 13.6% de oxígeno. Y esto va a generar en el alveolo una presión más o menos de 100 milímetros de mercurio, más o menos 100 milímetros de mercurio. Entonces, cambian los valores, ¿no es cierto? Presión total atmosférica, presión parcial de oxígeno, porcentaje de oxígeno en la atmósfera. Presión parcial presión de oxígeno presión atmosférica que va a ingresar al alveolo, al sistema respiratorio cambia, porcentaje de oxígeno cambia en el alveolo, ¿sí? Presión de oxígeno cambia en el alveolo. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar de todo eso? Que tenemos 159 milímetros de mercurio de oxígeno acá afuera y 100 milímetros acá en el alveolo. Entonces, tenemos una diferencia de presiones que va a hacer que ingrese. Los gases se mueven en relación a su gradiente de presión, ¿cierto? Su gradiente de presión. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Eso es a nivel del mar, ¿no? Es a nivel del mar. 760 milímetros, todos los datos son a nivel del mar. Entonces, en el alveolo, como les digo, va cambiando el nitrógeno y va cambiando el oxígeno. ¿Y qué va apareciendo? Dióxido de carbono en el alveolo, pues, ¿no? Porque se va eliminando constantemente. Entonces, en el alveolo y en el aire atmosférico hay diferentes presiones y diferentes porcentajes de oxígeno. Entonces, las presiones de oxígeno y de nitrógeno pueden ser calculadas a nivel externo por los 760, los multiplicamos por sus porcentajes y ya sabemos la presión de oxígeno. De ahí, ¿cuál nos interesa? La del oxígeno, 159 milímetros de mercurio. Y en el alveolo le restamos a los 760 47 milímetros de mercurio. ¿De dónde venía eso? Venía del vapor de agua. Y llegaba, y un porcentaje, ¿y cuánto era el porcentaje que llegaba del alveolo? 0.13 es el porcentaje de oxígeno en el alveolo. O sea, los 713, 760 menos 47, llegan 713. Los multiplicamos por el porcentaje de oxígeno, 0.136, 0.3. Y nos sale aproximadamente más o menos 100 milímetros de mercurio. ¿Estamos entendiendo la figura? ¿Sí? Entonces, diferente la presión barométrica acá. Ahora, esto va cambiando de acuerdo a la altura. Si no lo entienden a nivel del mar, menos lo van a entender cuando ya vamos subiendo de altura, ¿no es cierto? Y menos lo van a entender por qué necesito oxígeno o subir el porcentaje de oxígeno cuando mi paciente viene con insuficiencia respiratoria. Porque cuando ustedes llegan al hospital, un paciente llega al hospital con insuficiencia respiratoria, ¿cuánto de aire está respirando al medio ambiente? ¿Cuánto porcentaje de aire está respirando al medio ambiente? De oxígeno. ¿Cuánto porcentaje de oxígeno respira al medio ambiente? ¿Cuánto porcentaje de oxígeno están respirando ustedes? ¿Cuánto porcentaje de oxígeno respiran ustedes? ¿Cuánto? 21%. Porcentaje de oxígeno. Respiran 21% de oxígeno. Y si tu paciente llega mal, necesita oxígeno, no le voy a dar 21%, ¿no es cierto? Entonces le subo el oxígeno. Le comienzo a dar 24, 28, 32, hasta 100% de oxígeno si lo requiere el paciente. Y eso lo tengo que saber yo. ¿Por qué le doy? ¿Para qué le doy? ¿No? Pues eso lo tengo que saber. Hasta ahí estamos seguros, ¿no? No hay problema. Ya. Entonces el aire va cambiándose constantemente. No se cambia todo el CO2 ni se cambia todo el oxígeno porque nos alteraría todo nuestro medio interno, todo nuestro pH.
El CO2 es el que gobierna el medio ácido base en nuestra economía. Si yo exhalo todo el CO2 de un golpe, me entro en una alcalosis severa con vasoespasmo y me desmayo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando me hiperventilo. Uno se hiperventila por múltiples causas. Las más comunes son las histerias, ¿no? las cuestiones emocionales. Uno comienza a respirar y elimina mucho CO2. Mucho CO2. ¿Ya? Entonces, el aire no se cambian los 500 mililitros de volumen corriente en el mismo momento, porque hay 150 mililitros en el espacio muerto y se van cambiando solo 350 mililitros, en cada respiración. Esto quiere decir que en 34 segundos vamos a cambiar la mitad de nuestro aire. ¿Ya? En 34 segundos solamente vamos a cambiar el volumen, la capacidad pulmonar total, o sea 3 litros, vamos a cambiar solamente en 34 segundos. No podemos cambiarlo todo de un golpe, eso va a regular nuestro medio interno, ¿sí? Evita la alteración de nuestro pH y la alteración metabólica. Entonces, el oxígeno y el CO2, para que hagan esta labor, tienen una tasa de absorción y tienen un coeficiente de difusión, ¿ya? Pero para eso van a necesitar que todas las presiones estén bien establecidas y se mantengan. Entonces, ¿cuánto era la presión de oxígeno en el alveolo? Llegaba con 100 milímetros de mercurio. ¿Y el CO2 cuánto de presión de oxígeno se mantenía? 40 milímetros. 40 milímetros de mercurio. Ambos, ¿sí? Ambos. El CO2, por ejemplo, es inversamente proporcional a la frecuencia respiratoria, ¿no? Si yo respiro menos, el CO2 aumenta. Si respiro más, el CO2 disminuye, ¿sí? El CO2 es inversamente proporcional a la frecuencia respiratoria. Y todo eso fue maravilloso a nivel del mar, ¿no? Y está bonito a nivel del mar, ¿sí? Entonces ya eso no les voy a preguntar, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros vamos cambiando de ambiente, cuando nosotros vamos subiendo a diferentes alturas, por ejemplo, México está casi como Arequipa, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces vemos, ¿no? A nivel del mar, mayor presión de gases. Vamos subiendo, la presión de gas disminuye. Vamos subiendo más y la presión de gas disminuye mucho más. ¿Ya? Existe una Helsinki, la conferencia de Helsinki nos dice que no debería haber personas viviendo a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, porque no llegamos a tener presiones de oxígeno para que respiren. Sin embargo, tenemos dos comunidades, ¿no? En el mundo, los Sherpas en el Himalaya, que viven a 5.000, 6.000 metros, tienen sus aldeas listos para apoyar las escaladas del Everest, ¿no? Y tenemos la Rinconada acá en el Perú, ¿no? Un centro minero donde a cada rato hay asesinatos. Es famosa la Rinconada en el Perú porque es un centro minero y de bastante esparcimiento, incluso tienen discotecas, todos 5.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, para que vean que hay gente que vive a más altura de eso, ¿no? Más altura de 5.000 metros. No debería vivirse por las presiones de oxígeno. ¿Cuánto debería llegar a los alveolos de presión de oxígeno para normalmente 100 milímetros de mercurio a nivel del mar? ¿Cuánto de CO2? 40 milímetros de mercurio. Eso ya está, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos acá, por ejemplo, México, 2.500, como que se vayan de pasar Arequipa, 585 milímetros de mercurio de presión atmosférica. ¿Cuánto será su presión parcial de oxígeno? ¿Por cuánto lo multiplico? Si no hacen los ejercicios, en el examen mueren, ya saben. ¿Por cuánto lo multiplico? ¿Por 0. ¿Cuánto? 21. Estamos a 20. 585 por 0,21, ¿cuánto es? 122.85. 123. Entonces, ¿cuánto era a nivel del mar la presión de oxígeno? 159 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es en Ciudad de México? 123 milímetros de mercurio.
¿sí? Entonces miren, en México su presión atmosférica es 585, su porcentaje de oxígeno es 21%, sigue siendo el mismo. ¿Qué baja? Su presión de oxígeno, 123 milímetros de mercurio. 123 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Estamos bien, no es cierto? Entonces, ¿y cómo llegará al alveolo? A ver, 585 menos ¿cuánto? ¿Menos cuánto? Menos 47. ¿Qué es el 47? La presión de vapor de agua. Entonces, 585 menos 47, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 538. Ese 538, para saber la presión de oxígeno en el alveolo, ¿por cuánto lo multiplico? Por 0.13. 0.136. 538 por 0.13. A 138 por 0.13. 36, 136. ¿Cuánto? 69.94. 70. Entonces, a nivel en México, en Ciudad de México, la presión no va a ser 100 en el alveolo, va a ser 69 milímetros de mercurio. Porcentaje 0.13, el mismo, ¿no es cierto? Y la presión que llega es 585 menos 47, ¿no? ¿Ahora está comprendido cómo se juega ahí? ¿Sí? Ya. Es importante porque con eso vamos a ver qué es lo que nos pasa cuando nosotros vamos a la altura, ¿no? Y el Perú es el Perú y ahora Bolivia, porque se ha dejado de estar el Perú. El Perú es muy reconocido en el mundo entero por su medicina de altura. Tenemos la escuela de medicina de altura más reconocida en Huancayo, ¿no? Entonces, los congresos mundiales de medicina de altura se hacen acá o en Bolivia, ¿no? Porque los mejores ponentes, los mejores médicos de medicina de altura son peruanos o bolivianos, ¿no? Porque justamente hemos manejado muy bien eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, porque cuando tú subes a la altura cambia totalmente la fisiología, va a ser su segunda tarea, ¿no? La fisiopatología, el edema pulmonar de altura, el edema de altura, el soroche, mal de altura, todo eso se relaciona a las presiones que nosotros respiramos de oxígeno. Bien, Bogotá, 560 milímetros de mercurio. ¿Por qué es menos que México? Porque Bogotá no está a 2500, Bogotá está a 2800 metros sobre el nivel del mar. 2800, ¿ya? Entonces, si tengo 560 menos 47, puede tener 513 milímetros de mercurio. 513. A ver, multipliquen ese 513 por 0.13. 67, ¿no? 67. Y va bajando la presión de oxígeno en el alveolo, ¿no? ¿Eso es importante o no? ¿Nos va a servir o no? Les voy a contar que en los capilares pulmonares tenemos cierta presión de oxígeno y para que se difunda de un lado al otro necesitamos gradiente de presión. Gradiente de presión. Vamos a ver más adelante si con 67 puede pasar oxígeno o no. Debe pasar, porque si no, no viviría nadie en Bogotá, ¿no? Y nos vamos al Everest, por ejemplo, al Everest. El Everest tiene una presión barométrica de 253 milímetros de mercurio. A ese 253, a ver, quítenle 47. ¿Cuánto? 206. 206 por 0.13. 26.78. 27 milímetros de mercurio de presión en el Everest. En el Everest, a 8000 metros sobre el nivel del mar, es imposible caminar sin balón de oxígeno. Los que van a subir a la cima, los sherpas los llevan hasta cierto punto, ¿no? Y de ahí todos tienen que cargar su balón de oxígeno y subir. Y cuando llegas hasta la cima, aparte de enfrentarte al frío intenso, ¿no? A las necrosis de tus dedos, nariz, todo eso, aparte de eso, te enfrentas a la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y entonces, ¿cuántos muertos hay en la punta del Everest?
Hay como 200 muertos en la punta del Everest, ¿no? Los conocen. Y están ahí los cadáveres desde los años 60, 70, están ahí, nadie los coge, ¿no? Tú cuando vas a la punta del Everest, los miras los cadáveres, ¿no? Y nadie, sí, tienen sus nombres, el bota roja, el gorro amarillo, el casaca verde, ¿no? O sea, ¿y por qué? Y nadie los puede coger, porque tú vas y si tú te atreves a cogerlo y estás con tu oxígeno, vas a necesitar más oxígeno todavía, ¿no? Y entonces el que se muere eres tú, ¿sí? Entonces ni los sherpas, ni nadie, absolutamente nadie, los coge, ¿no? Si vas a subir a la punta del Everest, tienes que ir con balón de oxígeno porque esos 26 milímetros que tienen sus alveolos, en la vida van a poder pasar de un lado a otro, ¿no? De la membrana alveolo capilar. En la vida es imposible. Y entonces ahora ya saben por qué, cuando van al Cusco y comienzan a caminar rápido, se agitan, ¿no? Cuando van a Arequipa y comienzan a caminar rápido a esta hora en el sol, toda la altura, en el centro, comienzan a agitarse, ¿no? ¿Por qué? Porque les falta presión de oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿ya está comprendido esa parte, no? Sí. Entonces, el aire alveolar se va difundiendo poco a poco, se va cambiando. Y entonces lo que ustedes tienen que saber entonces es que hay una presión de aire atmosférico de oxígeno con un porcentaje de oxígeno. Y hay una presión alveolar de oxígeno con un porcentaje de oxígeno, que cambian, que son diferentes debido a nuestro intercambio normal, ¿no? A nuestra difusión normal de oxígeno. Y para que pueda llegar el oxígeno atmosférico hasta la sangre, necesitamos un juego de presiones. Y lo normal es que en nuestro alveolo existe una presión de oxígeno a nivel del mar de 100, ¿no? Y a nivel del mar de CO2 de 40, por lo menos de 40 en el alveolo, ¿ya? De CO2. Eso nos va a permitir que nosotros podamos difundir gases de entrada y de salida. Entrada y de salida. Para que ingrese entonces el oxígeno desde la atmósfera hasta nuestros alveolos, necesitamos una gradiente de presiones. Ojo, nos estamos quedando en el alveolo, ¿eh? La próxima clase va a ser el transporte del oxígeno, es decir, va a pasar del alveolo hacia la hemoglobina, ¿ya? Y ahí vamos a tener el cuento de cuánto de hemoglobina tenemos que tener, cuánto se transporta de hemoglobina por cada gramo, cuánto de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, cuánto de oxígeno necesita nuestro organismo, y ahí vamos a saber por qué tenemos que subir el porcentaje de oxígeno cuando le ponemos una máscara a un paciente, ¿no? Entonces la difusión es el fenómeno por el cual, por esta presión que viene, vamos a pasar de un lado al otro del oxígeno, ¿no? Vamos a pasar del alveolo, va a pasar la barrera alveolo capilar y se va a ir hacia la hemoglobina. Pero tiene que tener ciertos requisitos para que exista un flujo de oxígeno, una difusión. Lo primero es que este flujo de gas al pasar, tiene que tener un área determinada. ¿Cuál era el área que nosotros habíamos visto? El área era desde la zona respiratoria, los bronquiolos respiratorios, desde la edición 17, ¿no es cierto? Bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, septos, los tabiques alveolares. Y entonces ahí es donde me va a decir cómo se altera en el enfisema. Los que hagan enfisema pulmonar me van a decir cómo, en su cuadro sinóptico van a decir dónde se altera para que el paciente que tiene enfisema pulmonar no respire adecuadamente. ¿Ya? Entonces, porque el enfisema pulmonar lo que altera es el área de difusión. ¿Ya? Recuerden que les dije que los tabiques eran para aumentar el área, ¿no es cierto? Y el enfisema se rompe en esos tabiques, ¿ya? Por diferentes causas. La siguiente es la difusión del gas. La difusión del gas, habíamos hablado del coeficiente de difusión, ¿no? Y habíamos dicho que el CO2 pasaba más fácil, 24 veces más fácil que el oxígeno, ¿no? Entonces, la siguiente es el gradiente de presiones. Y entonces tiene que haber una presión mayor, el gas se mueve de acuerdo a un sitio donde hay mayor presión a un sitio donde hay menos
presión, ¿no es cierto? De mayor a menor presión, ¿ya? Esta gradiente de presión tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? O sea, si tenemos 100 a nivel de la orilla del mar, tiene que haber menos presión en la sangre para que llegue hasta nuestra hemoglobina el oxígeno. Pero si comenzamos a subir, como han visto ustedes, ¿no es cierto?, a México, a Bogotá, comenzamos a subir hasta el Everest, entonces va a haber un momento en que la presión sea menor en el alveolo y mayor en la sangre, y entonces no va a haber difusión. Es más, la sangre nos va a comenzar a eliminar oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes quiero que entiendan, ¿ya? Entonces, la gradiente de presión es eso. ¿Y el CO2 también necesita gradiente de presión para difundir? Sí, necesita que haya más CO2 en la sangre que en el alveolo. ¿Cuánto era la presión de CO2 en el alveolo? 40. Entonces en la sangre tiene que haber más, ¿no? Tiene que haber más para que... Y esto es directa y es inversamente proporcional al espesor de la membrana. ¿A qué membrana me estoy refiriendo? La membrana alveolo capilar, ¿sí? ¿Cuánto era el espesor de la membrana alveolo capilar? 0.5, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí en el espesor de la membrana? Este espesor de la membrana aumenta a veces. ¿Cuándo aumenta? Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar. En todo lo que hagan fisiopatología de la fibrosis pulmonar, ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde aumenta? Aumenta en la neumonía, porque el neumocito se llena de líquido, entonces aumenta. No aumenta en tamaño, pero sí aumenta en espesor, ¿no? Entonces, los que hagan fisiopatología de la neumonía ya saben, ¿sí? La fisiopatología del asma más bien es diferente porque es resistencias, ¿no? Entonces van a hablar de resistencias dinámicas, ¿no? Entonces, el espesor de la membrana es inversamente proporcional. A mayor espesor, menos difusión. A menor espesor, más difusión. ¿Ya? Entonces, si ustedes se aprenden esta fórmula, ya está dominada esta clase, junto con las presiones, listo. Y es pregunta fija examen. Toda la vida les digo eso y siempre el mayor porcentaje falla en esta pregunta. A medida que subes, las presiones van disminuyendo. ¿Qué pasa cuando estás debajo del mar? O sea, ya, debajo del mar, entonces debajo del mar, buceando, entonces nosotros, ¿cómo nos medimos? Nos medimos porque vamos bajando y a 5 metros debajo del nivel del mar prácticamente son 2 atmósferas de presión, ¿ya? Porque no solo tenemos la presión de los gases encima, sino la presión de todo el agua encima, ¿no es cierto? Y tú vas bajando y vas haciendo más presión hasta el fondo, hasta donde tú puedas bucear, ¿no? ¿Cuánto debería bucear un hombre solamente así, sin traje, sin balón, sin nada? Hasta 5 metros, ¿no? Ya. Y si tú bajas a 15 metros con tu balón, con todo, ¿puedes subir rápidamente? ¿Subes? No puedes subir, ¿no es cierto? Tienes que ir subiendo de 5 metros en 5 metros y parando unos segundos. ¿Por qué? Porque se supone que tú estás bajando y te estás comprimiendo, ¿no? Debajo del mar, te están comprimiendo, todo te está comprimiendo, ¿sí? Y si tú comienzas a subir rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Hay una expansión rápida. Y cuando hay una expansión rápida, ¿qué pasa con los gases? Los gases comienzan a volverse turbulentos, ¿no es cierto? Y como la presión va ganando rápidamente esta turbulencia, esas burbujas que se van formando por la turbulencia se pasan del alveolo hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Hacia el torrente sanguíneo, por la presión rápida que están expandiéndose. Y como se expanden rápidamente, hay turbulencias, esas burbujas se meten al torrente sanguíneo. Y cuando se meten al torrente sanguíneo se forman burbujas de aire en el torrente sanguíneo, se llaman émbolos, ¿sí? Y eso se llama embolia gaseosa, ¿no? Y ese émbolo gaseoso va al pulmón, puede ir al corazón o se va al cerebro. Entonces, y nos morimos ahí mismo, ¿ya? Entonces nosotros sí hemos tenido eso. Nos han llegado algunos pacientes, bueno, por lo menos yo he visto algunos sí. Hay que meterlos a la cámara hiperbárica rápidamente. ¿Para qué lo metes a la cámara hiperbárica? Porque en la cámara hiperbárica le metes oxígeno también
a gran presión, ¿no? Ya no le vas a poner 760, le puedes poner el doble, le puedes poner 1520 milímetros de mercurio de presión de atmosférica, ¿no? Y de oxígeno no 159, sino 320 de oxígeno, ¿no? Y entonces comienza a entrar oxígeno hacia su sangre, pero en forma ordenada, ya no turbulenta, ¿no? Y ese oxígeno comienza a oxigenar y a romper las otras burbujas, ¿no? Porque está a gran presión. Y reordenas, intentas reordenar. Algunos van bien, otros no. Ya, eso es lo que sucede a nivel del fondo del mar. Entonces, y bueno, cuando vas en un submarino, eso más bien te mantiene la presión, es como un avión, ¿no? Que te mantiene la presión. Pero cuando tú vas a bucear así, tienes que ir subiendo poco a poco. Y algunos buzos que entran nada más nuestros buzos artesanales, ¿no? Nuestros buzos, los que dicen que hacen casa submarina acá, ¿no? Que bajan con su alfoncito, ¿no? Y cogen un pulpo, se cogen algo allá abajo y suben al toque. Pregúntenles, a ver, porque seguro ustedes en la playa los van a ver. Pregúntenles, ¿no les duele la cabeza? Claro, o sea, todo eso es juego de presión, o sea, todo es presión, ¿ya? Todo es presión. O sea, no se puede hacer esas cosas sin nada. Listo. Entonces, la difusión depende entonces de estos 4 factores, básicamente, ¿ya? Presión, el grosor de la membrana es inversamente proporcional, las gradientes de presiones, la difusión y el área expuesta, ¿no? La gradiente de difusión. Y esto es lo que tenemos que ver. Entonces, ustedes en su cuadro sinóptico me van a decir dónde, ¿no? Este es el alveolo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, la neumonía va a ir acá. La fibrosis pulmonar va a ir acá, ¿sí? Entonces el enfisema va a ir rompiendo estos alveolos, rompe los tabiques alveolares, no hay área expuesta, ¿sí? Y tiene que pasar esto para que llegue acá, que va a ser la próxima clase. Aquí se va a juntar con la hemoglobina. Y hay una parte, un porcentaje de la hemoglobina que va a estar oxigenada, no toda, ¿ya? Y ese porcentaje de hemoglobina que está oxigenada también va a transportar una cantidad de oxígeno. Y nuestro cuerpo requiere una gran cantidad de oxígeno. Y vamos a ver por qué, vamos a hablar de la fisiopatología de la anemia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la anemia va a alterar? ¿Ya? Listo, entonces la difusión, ya lo hemos conversado, las presiones capilar y alveolar. Entonces, aquí solamente los vamos a sacar acá, ¿ya? Porque la próxima semana vamos a hacer esto, lunes. Entonces, vamos a hablar sobre la presión de oxígeno 100 milímetros en el alveolo y la presión de CO2 40 milímetros en el CO2, ¿sí? Entonces, el CO2 24 veces más difusible que el oxígeno. Nuevamente lo mismo de la difusión, los coeficientes de difusión y los factores limitantes de la difusión. Finalmente, entonces yo creo que ya hemos más o menos esta fórmula, ya la tenemos conocida, ya la podemos interpretar, ya sabemos cómo se va alterando. ¿Qué altera nuestra difusión? ¿Qué va a alterar nuestra difusión? Cualquiera de los factores, cualquiera. El espesor de la membrana, la fibrosis, el edema pulmonar agudo, ¿sí? Cuando hay una falla del corazón, comenzamos a alterar nuestra circulación pulmonar, y esta circulación pulmonar, lo vamos a ver también en una clase, esta circulación pulmonar va a hacer que ingrese líquido al intersticio, ¿no? Y entonces hace que el grosor de la membrana alveolo capilar sea más grande. Y entonces un edema pulmonar te puede matar en 5 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a pasar oxígeno. ¿Ya? El área de la superficie se altera cuando le quitamos un pulmón a un paciente, le quitamos un pedazo de pulmón a un paciente. ¿Por qué le quitamos eso? Si tenemos un cáncer de pulmón, tenemos bronquiectasia, tenemos tuberculosis, algunos pacientes requieren que quistes del pulmón, tumores pulmonares benignos, requieren que le quitemos pedazos de pulmón. ¿Ya? Y entonces, a veces le quitamos un pulmón, medio pulmón, eso hace que el paciente pierda área de superficie. El enfisema pulmonar, que van a hacer la fisiopatología, se rompen por un aumento de la presión, se rompen los alveolos, ¿ya? Y entonces dejamos de respirar bien. El coeficiente de difusión, bueno,
Y la diferencia de presiones, sí, porque cuando ustedes están en la gradiente de presión se altera. Por ejemplo, si yo cierro las ventanas, todo lo cierro herméticamente y comienzan ustedes a seguir respirando. ¿Hasta cuándo van a respirar? Hasta que nos acabemos el oxígeno, ¿no? Entonces la gradiente de presión no va a ser la misma. Es lo mismo que cuando va subiendo a la altura, la gradiente de presión va cambiando, ¿ya? Y va cambiando y entonces van respirando menos oxígeno, ¿sí? Entonces eso altera la difusión del oxígeno. Lo mismo. Entonces, más o menos, ¿cuánto debería ser la diferencia de las presiones entre el alveolo y la sangre? Por lo menos debe haber 1 milímetro de mercurio de diferencia. Por lo menos 1. ¿Ya? Para que puedas pasar de un lado al otro. Normalmente, lo usual es que haya más o menos 11 milímetros de mercurio. ¿Ya? 11 milímetros. Y entonces eso hace que más o menos por cada milímetro de mercurio tú vas a transportar 21 mililitros de oxígeno, ¿sí? Por cada milímetro de mercurio de diferencia. Como hay una diferencia así más o menos, entonces más o menos se difunden de un lado al otro de la membrana 230 mililitros de oxígeno, ¿ya? De un lado al otro de la membrana. Reitero, la diferencia más o menos entre el alveolo y la sangre tiene que ser por lo menos más de 1 milímetro de mercurio, más de 1, para que pueda haber difusión de un lado al otro, ¿ya? Gradiente de presión, muchachos, gradiente de presión. Lo normal es que en aproximado es 11 milímetros de mercurio, normalmente la diferencia entre el alveolo y la sangre. Vamos a ver más adelante. Y eso hace que más o menos la difusión de oxígeno es 21 mililitros por cada milímetro de diferencia de mercurio que hay entre uno y otro lado de la membrana. Normalmente debería haber 230 mililitros de oxígeno que se cambia de un lado al otro de la membrana en cada minuto. Normalmente. Pero en el ejercicio esto aumenta hasta 3 veces, ¿no? Esto aumenta hasta 3 veces. Y esto aumenta hasta 3 veces en los deportistas, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a correr o juegan fulbito el fin de semana nada más y todo el resto de la semana estamos quietos, entonces eso aumenta mucho más nuestro requerimiento de oxígeno. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? ¿Quiénes se mueren más? Los futbolistas de fin de semana, ¿no? Son los que más infartan. Por eso. Porque es cierto, eso es lo que pasa, ¿no? Y el CO2 es mucho más difusivo, ¿no? Entonces, ya está claro la práctica, les paso la guía. Les voy a pasar la guía, voy a pasar la guía más tarde, les digo ya a sus delegados hasta qué pregunta van a contestar, por favor, ¿ya? Y la práctica tiene 3 partes. Me entregan un cuadro sinóptico, la parte práctica de espirometría y las preguntas que vamos a resolver, ¿ya? Listo, muchachos, nos vemos el lunes.